Chin es muy conocido por todos. Nació en Taiwán, cursó sus estudios en la Universidad en TED, hizo su especialidad en imágenes en CEDIMAT y actualmente forma parte de nuestra directiva. Así que con ustedes le vamos a presentar al doctor con su tema de ecografía uretral. Quise traer este tema, mi nombre es Chin, este fue una investigación que hice mientras era residente de cuarto año en CEDIMAT y tuve la oportunidad de presentarlo en el Congreso de Chicago, RCNA, con el doctor Mario José Hidalgo Fuerte, que en el día de hoy no puede estar presente por algún compromiso personal. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué traer una conferencia de hace 3 años? O sea, pero ustedes al final van a ver que no es lo que piensan, que es algo desactualizado. Entonces, básicamente, el tema consiste en la combinación de la ureterografía y la sonografía uretral, como si fuera un perfil de la estrechez uretral, en comparación con la ureteroscopía de urología. Bien, sería relativamente con más ventajas. Entonces, el objetivo de la investigación fue básicamente para analizar la factibilidad de la combinación de ambos estudios respecto a la ureteroscopía, y básicamente es una combinación más económica y también es un método diagnóstico no invasivo respecto al ureteroscopio. El trasfondo, el antecedente de esta investigación radica en que, según la guía de la Asociación Americana de Urología de la estrechez uretral, ellos dicen que en la preparación preoperatoria, la extensión de la estrechez y la localización de la estrechez uretral determinan la opción terapéutica y también el pronóstico. Entonces, tomando esto como base, en esta investigación, con esta animación de abajo para arriba, yo quiero decir que el tratamiento terapéutico, estos son ureteroplastía, EPA significa escisión primaria anastomótica, cortar y pegar. Todo esto depende de la extensión, de la estrechez y de la localización, sea en el segmento pendular o en el segmento vulvar de la uretra anterior. Entonces, en esta revisión, que es guía de las guías de la estrechez uretral, tanto la Asociación Americana de Urología como la Sociedad Internacional de Urologías, ellos dicen que la ureterografía y la cistoscopía son las mejores pruebas para el diagnóstico y la caracterización. Y dicen que la sonografía podría usarse para la espongiofibrosis y estrechez, la longitud de la estrechez, pero realmente no es estrictamente necesaria y no es usada por la mayoría de los expertos. Bien, todo esto eso fue una investigación, eso fue en 2017 la publicación y seguiremos viendo. Pero en ese momento el doctor Hidalgo y yo nos planteamos la siguiente pregunta. Si la extensión de la espongiofibrosis es tan importante como para determinar el pronóstico y el tratamiento, ¿qué pasa si el cistoscopio no puede pasar por la zona de la estrechez, siendo la extensión un factor importante para el abordaje? Entonces, básicamente el resultado de la investigación, eso fue un estudio observacional, descriptivo, transversal, entre noviembre a febrero 2018-2019, incluimos 21 pacientes, 9 de los cuales con estrechez. Todos tenían espongiofibrosis, el segmento uretral fue el más afectado y la etiología fueron instrumentación idiopática. La localización fue de un 100%, tanto por sonografía como por ureterografía retrógrada. Entonces nosotros nos dimos cuenta en el transcurso de la investigación que realmente se puede valorar mejor la extensión de la estrechez con la ultrasonografía, porque supera las limitaciones propias de la ureterografía. Por ejemplo, la ureterografía depende mucho del posicionamiento del paciente. Aquí yo tengo un caso. Es un paciente que fue para una preparación para trasplante renal. Entonces, como examen rutinario, le indicaron una ureterografía retrógrada como estudio de gabinete. Perdón. Entonces, en esta primera imagen, nosotros vemos aquí como si tuviera estrechez en la uretra anterior, tanto en el tercio medio del segmento vulvar como a nivel del cono vulvar. Entonces, en el momento hicimos
un posicionamiento un poco más lateral y resulta que la estrechez que se veía aquí ya no se ve. Entonces, un posicionamiento inadecuado en la uretrografía puede condicionar a acodaduras que uno podría pensar que el paciente pudiera tener estrechez, pero realmente no está así. Pero esto tiene el inconveniente que depende mucho de pacientes. Si es un paciente que no sabe cooperar o si tiene alguna limitación anatómica, entonces esto no podría hacerse. También, por tanto, nosotros, este caso que voy a presentar es lo que le he estado comentando, lo que es el perfil uretral, la combinación de la uretrografía con la sonografía uretral como abordaje para el diagnóstico de la estrechez uretral. Bien, aquí podemos ver claramente que tenemos una estrechez, bien, a nivel de la unión péndulo-vulvar. Entonces, este paciente nosotros le hicimos un abordaje por sonografía. Entonces nosotros podemos ver claramente, la sonografía uretral técnicamente es lo mismo que un doble carotidio, porque es un lumen y ya, no tiene más nada, tampoco tiene íntima, un doble carotidio. O sea, técnicamente no tiene mucha ciencia, el abordaje puede ser transperineal, transescrotal, transpeniano, como sea, siempre cuando puedan localizar lumen y ya, eso es todo. Técnicamente no es muy difícil. Entonces aquí podemos ver espongiofibrosis, vemos sombra acústica posterior que nos dice que es crónico. Entonces, con la sonografía nosotros podemos medir exactamente la extensión de la estrechez de la espongiofibrosis. Bien, entonces, también nosotros nos dimos cuenta que la medición del diámetro de la porción permeable del lumen afectado, o sea, la parte permeable de todo el trayecto que está tapado, esto se puede convertir en French, que es la unidad que se usa en catéter para canalizar y eso y todo. Con esto para evitar un método más invasivo. Entonces, tomando esto en cuenta, 1 milímetro es igual a 3 French. Aquí, por ejemplo, en la uretra pendular, aquí tenemos 11 milímetros, sería 33 French. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Los urólogos en esta investigación, o para ese tiempo todavía, ellos por lo menos en esta investigación usaron un cistoscopio flexible de 16 French, que más o menos son 5 milímetros, 5 y algo, para entonces estratificar el grado de la estrechez en la uretra anterior. Entonces, básicamente es como que grado, estadio 1, 2, 3 y 4, como que de manera subjetiva. Pero nosotros con la sonografía uretral no tenemos que invadir, podemos medir fácilmente y llevar esto a French, 33 French. Pero en el momento de la investigación aún no había como que un artículo, por lo menos yo no encontré en el momento, como que una estratificación con este método. O sea, los urólogos siempre lo han hecho con uretroscopio y cistoscopio. La lógica de la propuesta que acabo de mencionar es como cuando nosotros medimos estrechez en estudios vasculares, es la misma lógica. Entonces, en el ejemplo anterior que ustedes vieron, el paciente tiene casi un 100% de estrechez, con algunos puntos supuestamente permeables. Bien, y esto es una comparación del lumen sano, todo esto lleno de espongiofibrosis. Así que nosotros en el Congreso de Chicago, nosotros extendimos la propuesta de la creación de perfil, de la combinación de uretrografía con sonografía uretral como perfil de la estrechez uretral. Y básicamente porque la combinación de ambos estudios tiene la ventaja de 2 estudios en un solo abordaje. O sea, aprovechando la uretrografía se le puede hacer la sonografía, bien 2 estudios en un solo abordaje y no requiere anestesia. Básicamente la uretrografía como ventaja nos da una visión panorámica. Eso es como la mamografía y la sonografía. Mamografía tenemos una visión panorámica de todo y luego procedemos a caracterizar con sonografía. Aquí en la uretrografía es por igual. Tenemos una visión panorámica y además podemos evaluar, hacer una evaluación dinámica de la micción. Eso es como Doppler color. Y luego uroflujometría vendría siendo como el Doppler espectral. Pero en este caso aquí es como que un color de la uretra.
Entonces, con la sonografía nosotros podemos hacer evaluación, tanto en corte axial como en sagital. A los urólogos les interesa mucho la vista axial, como la investigación que ustedes vieron con la prueba de cistoscopio, estadio 1, 2 y 3. Y también con la sonografía podemos evaluar el tejido periuretral. Diseñamos este algoritmo diagnóstico y lo presentamos también en Chicago. Básicamente es pacientes que tienen sospecha de estrechez. Bien, al final, si ya con el perfil de uretro y sono, si la estrechez está confirmada, al final, si el paciente decide operarse, entonces hay que hacer una evaluación con cistoscopía. ¿Por qué? Porque la extensión de la estrechez no nada más es la espongiofibrosis que se ve por sonografía, también la mucosa afectada que no se ve por sonografía cuenta como extensión de la espongiofibrosis temprana, y eso es importante. Entonces, esta investigación básicamente dice que la uretroplastía afecta la vida sexual y que los pacientes se ponen ansiosos cuando les dicen de uretroplastía y tienen temor a que no puedan mantener su vida sexual. Básicamente esto es lo que quiere decir. Esto tiene importancia, radica en que la extensión de la estrechez es muy importante porque por debajo de 2 centímetros es cortar y pegar, excisión anastomosis primaria, y por encima de 2 centímetros es uretroplastía, independientemente del método, del tipo de uretroplastía. Entonces, hicimos esta pregunta en el Congreso: si hay un método menos invasivo, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué los urólogos no lo usan? ¿Por qué en la guía tú pones que la sonografía podría ser útil, pero que no es requerido por la mayoría de los expertos? Si es tan útil como te lo estoy presentando aquí, ¿por qué ustedes como urólogos no lo incluyen en la guía y dudan de este método diagnóstico? Entonces, le decía al principio que porque yo traje esta presentación de 2019 y ya 3 años después. Para el año 2021, el año pasado, la Asociación Europea de Urología, bien, ellos en su guía de la estrechez uretral, ellos incluyeron la sonografía uretral como parte del abordaje. Aquí podemos ver, básicamente todo esto es, al final, bien, factores críticos para la toma de decisión: el grado de la espongiofibrosis, la exactitud de la extensión de la estrechez y la patología periuretral. Ok, si hay sospecha, hay que hacer una sonouretrografía o uretrografía por resonancia o cistoscopía. Yo no estoy de acuerdo con esta última parte de I-O. Yo pienso que debe ser I con cistoscopía, por lo que yo les mencioné, de si la mucosa está afectada. Bien, para poder entonces trazar abordaje terapéutico. Pero entonces yo pienso, ¿por qué entonces si en años pasados ustedes no lo incluyen en la guía de la estrechez uretral, de repente en 2021 sí lo incluyen? Yo entiendo que eso fue por el COVID. La ventaja del COVID fue que como que hizo un boom, impulsó como que el desarrollo de los dispositivos hacia la portabilidad, y por tanto un sonógrafo que costaba $30,000, ahora uno lo puede conseguir ¿en cuánto? En $8,000, en $2,000, en $3,000. Bien, es muy asequible. Entonces, ya con esa asequibilidad y con acceso a sonógrafo, pues entiendo que ellos se dieron cuenta de la utilidad. Y por tanto, el algoritmo que diseñamos, bien, al final, yo entiendo que al final ellos van a cambiar de posición respecto a esto que ellos pusieron aquí, uretrocistoscopía, bien, porque yo sigo insistiendo en que la evaluación de la mucosa es importante para el abordaje terapéutico. Entonces, en esta revisión, en la guía de la Asociación Europea de Estrechez, ellos aquí dicen que la ecografía uretral tiene mejor sensibilidad y exactitud en comparación con la uretrografía, 94% respecto a 59%. Entonces, lo que más me pareció interesante fue aquí, que la principal limitación de la sonografía uretral fue la baja sensibilidad en cuanto a la detección de la estrechez vulvar. Eso es, para mí, eso no es cierto, porque el cemento vulvar es el cemento más fácil de valorar en la región transperineal, y realmente por lo menos durante la investigación nosotros pudimos evaluar el cemento vulvar, exitosamente, sin ningún tipo de dificultad. Entiendo que es esta limitación que ellos plantean aquí se debe a esto, operador dependiente, bien, y
que ellos dicen que la sonografía uretral necesita entrenamiento especializado. Quizás ellos, los que hicieron la sonografía uretral, no estaban entrenados para hacerlo, los urólogos. Bien, porque nadie se va a comprar un sonógrafo nada más para hacer sonografía uretral. No es rentable. Y por tanto, considerando esto como opinión personal, entiendo que ellos dicen que hay baja sensibilidad. Ellos dicen también que es una limitación la distensión uretral porque necesita dilatación intrauretral con anestesia. Eso no es cierto. Yo nunca tuve que usar anestesia. Y por tanto, extendimos la propuesta de hacer los 2 estudios en un solo abordaje. Durante la uretrografía, hacer el abordaje por sonografía, porque si lo hacen en el consultorio, sí es una limitación, porque tú tienes que distender y no sé qué, pero si lo hacemos así, pues es simplemente un proceso intrínseco e inherente del estudio. Y si es así, o sea, usted no puede decir que la limitación de una cirugía laparoscópica es el laparoscopio. No, eso es algo inherente propio del proceso. Y si es algo propio del proceso, no puede ser una limitación. Bien, entonces yo entiendo que este párrafo se debe básicamente a la falta de pericia de los urólogos o de los que hicieron esos estudios de sonografía. Pero, en conclusión, entiendo que al final, no sé cuándo va a ser, la combinación de ambos métodos de estudios va a ser futuro y por tanto, con el boom que tenemos de la portabilidad de los dispositivos tecnológicos. Y esto fue en la RSNA y nosotros presentamos esto. Entonces, como decía, trajimos esta presentación que fue en 2019. Bien, entonces la actualización es esta revisión de la Asociación Europea de Urología, que fue muy reciente. Esta es la parte actualizada. Bien, entonces ya nosotros hace 3 años atrás, nosotros sabíamos que eso tenía que ser así, pero quizás por no tener acceso al sonógrafo, ellos no lo incluyeron en la guía. Bien, es cuanto.